Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con los estudios del seminario. En esta mañana estaremos estudiando la carta de Santiago, capítulo 19, las páginas 543 a 559. Vamos a hacer una oración antes de comenzar buscando la dirección del Señor. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias a ti por este nuevo día que tú nos concedes, en el cual podemos estudiar tu santa palabra. Te pedimos dirección, Señor, aquí en la presentación de ella y los hermanos que han de estudiarlas en sus hogares. Te doy las gracias y esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Comenzaremos inmediatamente con la introducción de esta lección. Sabemos que tuvimos un tiempo sin estudiarla y el pastor la semana pasada continuó con el libro de Hebreos y vamos a seguir la secuencia con Santiago. Estos textos exhiben una redacción y temas similares que actúan como un armazón. El contenido, ya en el siglo IV, las 7 cartas que siguen a Hebreos en el canón eran conocidas como las epístolas católicas, o sea, estas 7 cartas que vemos aquí, abajo, Santiago, primera y segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan y Judas, pues se le asignó el título de universales. Se le dio este nombre porque, a diferencia de las epístolas paulinas, estas cartas parecían dirigirse a la iglesia en general, más que a una congregación en concreto. Y conocemos que Pablo, en sus cartas, pues se las enviaba a ciertas congregaciones. Pero esta carta, al igual que las otras cartas, 7 cartas que son mencionadas aquí, no son dirigidas a ninguna congregación, sino que los eruditos modernos cuestionan esta suposición, arguyendo que cada una de las cartas fue escrita, si no a una sola congregación, al menos sí a las iglesias de una zona específica y delimitada. Y se concuerda que Santiago le estaba escribiendo a un número de iglesias situadas en el norte y este de Palestina. El orden o las divisiones de la carta son las siguientes. La introducción del capítulo 1, versículo 2 al 27. El cuerpo, capítulo 2, versículo 1 al capítulo 5, versículo 6. Y la conclusión, el capítulo 5, del 7 al 20. Estos textos exhiben una redacción y unos temas similares que actúan como un armazón, o sea, una estructura alrededor del cuerpo de la carta. En la primera se anuncian los temas clave de la carta. Esta carta tiene ciertos temas que van a surgir a través de toda la carta, pero en el principio de ella, Santiago los menciona, y cuando nosotros estudiamos la carta, pues los vamos a ver que van a continuar saliendo. Son los temas principales de la carta. Estructuralmente, cada uno de los temas que pone Santiago puede vincularse a alguna de las breves exhortaciones que encontramos en el capítulo 1, versículo 2 al 18. El cuerpo de la carta, que es la parte principal, comprende 4 secciones generales. O sea, este cuerpo, vamos a ver estas divisiones, 4 secciones generales. La primera, las pruebas y la madurez cristiana. El capítulo 1 del versículo 2 al 18. En estos versículos, Santiago va a presentar ese tema principal, uno de los temas principales, que son las pruebas
y la madurez cristiana, cómo el cristiano maduro se comporta durante estas pruebas, cómo atiende, cómo él reacciona, cuál es la posición del cristiano enfrentando las pruebas que vienen a la vida. Santiago trata el tema de las pruebas en la vida de los creyentes y cómo ver el sentido y propósito del sufrimiento. El creyente es dirigido a orar con fe en busca de sabiduría. El tema de la tentación también es atendida y termina recordándonos de la excelencia de Dios como dador. Número 2, el verdadero cristianismo se ve en sus obras. La segunda sección de la carta se caracteriza por la atención concedida a 3 palabras relacionadas. La palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra de Dios en la vida del creyente? La ley de Dios y las obras. Como un ejemplo importante de ser hacedores de la palabra, Santiago menciona la necesidad de que los cristianos sean imparciales en su trato con los demás. Únicamente así cumplirán estos la ley real y escaparán del juicio. La ley real es cómo el cristiano aplica su vida, cómo la ley, la palabra de Dios controla la vida del creyente, sus acciones, su comportamiento, su palabra, sus conversaciones, el tratado que él tiene con el prójimo. Esa es la ley real. Y escaparán del juicio. O sea, de acuerdo a Santiago, el cristiano va a ser juzgado por su vida, qué hizo en su vida, cómo él vivió la vida para, como dice la palabra, para la gloria de Dios. La importancia que tienen nuestras acciones como cristianos para evitar el juicio promovió la famosa exposición de la fe y las obras. Eso lo encontramos en el capítulo 2, los versículos 14 al 26, donde Santiago explica con claridad su punto de vista concerniente a la fe. Él dice que la fe sin obras es muerta. Y él reta, enséñame tus obras, déjame ver tus obras, entonces yo voy a ver tu fe. Santiago insiste en que la verdadera fe está siempre marcada por la obediencia a la palabra de Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos, el creyente, lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios, porque Jesús nos dijo con claridad que el que lo ama a Él, una de las señales de que en verdad amamos a Jesús es que obedecemos sus mandamientos. Y solo este tipo de fe que se evidencia en obras trae salvación. Eso es las obras, pues son el fruto de la justificación. Nosotros somos justificados y entonces lo demostramos en las obras. Número 3, disensiones dentro de la comunidad. Él está hablando, Santiago, de que hay ciertas dificultades. Él no especifica en particular como Pablo, ¿verdad?, que hablaba de los falsos maestros, de ciertos comportamientos y los nombra. Aquí él está hablando en general estas situaciones que están en la iglesia y dice, sin embargo, podemos ver ciertas advertencias acerca de las palabras impropias y él toca estos temas, envidia, habla mucho de la lengua, lo que la lengua que no es controlada, el daño que puede hacer, ¿verdad? Y eso es una advertencia para nosotros, que aguantemos nuestras lenguas. La errónea sabiduría, y yo tengo aquí marcado a la parte de abajo, la verdadera sabiduría. Hay un contraste, la sabiduría errónea, que es la del mundo,
Pero mire la sabiduría en el versículo 7. Pero la sabiduría de lo alto, esta es la verdadera sabiduría, es primeramente pura, luego es pacífica, es comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. De acuerdo a Santiago, esta es la verdadera sabiduría porque procede de Dios, o sea, de lo alto. Los deseos frustrados, amistad con el mundo, última exhortación sobre las palabras, o sea, todos estos temas, aunque algunos son más extensos, pero algunos solamente en ciertas pocas palabras, Santiago los menciona en esta carta. La número 4, implicaciones de una cosmovisión cristiana. Cosmovisión cristiana, el punto de vista del creyente concerniente al mundo, a lo que está ocurriendo, cómo el creyente ve la situación actual. El creyente la ve a través del foco de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No lo que el mundo dice, porque el mundo tiene una opinión totalmente diferente a lo que la Biblia nos enseña. Esta es la menos obvia, sin embargo proponemos que el tema general tiene que ver con una cosmovisión cristiana. El creyente tiene a Dios en cuenta en todos nuestros planes, o sea, yo voy a salir, Señor, si Dios lo permite. ¿Qué voy a hacer? De acuerdo a lo que Dios quiera, de acuerdo a su voluntad. El tema dice, juicio de Dios sobre los impíos ricos. Sabemos que se habla de la injusticia. Ese es uno de los subtemas que Santiago toca mucho en esta carta. La posición de los ricos, cómo ellos abusan del pobre, cómo lo esclavizan, no lo atienden. Y entonces está señalando el fallo que hay aquí de atender al prójimo. Él está señalando al rico contemporáneo de su tiempo, cómo abusaba del pobre. Entonces él también al pobre, que era la mayoría, pues él le está diciendo que habrá una recompensa. Si el pobre es un pobre económicamente, pero es rico porque le sirve a Dios, aunque sufrirá la pobreza aquí terrenal, pero llegará un momento cuando va a ser recompensado en el regreso, el justo regreso, o sea, cuando Jesús se regrese y establezca su reino. Hay ciertas exhortaciones finales, prohibición de juramentos, oraciones por sanidad y la salud espiritual de cada uno. Esta es la conclusión de la carta en el capítulo 5, y aquí le puse una anotación, el asunto de los juramentos, que en una corte el cristiano debe de afirmar, decir la verdad y de no jurar, porque para nosotros los juramentos son prohibidos, y aquí tenemos en Mateo 5, capítulo 5 del 33 al 37, el Señor habló claramente en contra de los juramentos, y en esta carta, en el versículo 12 del capítulo 5, Santiago lo está tocando también. El autor, la carta pretende haber sido escrita por Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 1. La ausencia de detalles apunta a que se trata de un Santiago conocido, y es natural pensar en primer lugar en aquellos con este mismo nombre que se mencionan en el Nuevo Testamento. Aquí el autor está diciendo que la falta de explicación o de añadidura en esta introducción, él no está dando explicaciones de quién él es, sino solamente él se está identificando como Santiago, siervo de Dios, que eso infiere que este Santiago era conocido. Y cuando se menciona el nombre de Santiago, pues la
comunidad cristiana del primer siglo ya sabían de quién se estaba hablando. Pero dice aquí que hay ciertas, que hay 4, entonces pues hay que identificar cuál es. La Biblia nos da en el Nuevo Testamento 4 Santiagos o Jacobos. Ese nombre, Santiago y Jacobo, es el mismo nombre. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, uno de los 12. Eso lo encontramos en Marcos 1:9, 5:37, 9:2. El segundo Santiago que aparece es hijo de Alfeo, también uno de los 12. So, vemos que estos dos son apóstoles. El número 3, el padre de Judas. No hay mucha claridad sobre este Jacobo, solamente que es el padre de Judas, no necesariamente Judas Iscariote. Y cuarto, Jacobo, el hermano del Señor, quien ocupó un papel importante en el liderazgo de la iglesia de Jerusalén del periodo temprano. Y tenemos aquí las citas en donde este Jacobo es mencionado, el hermano del Señor. La carta pretende haber sido por Santiago. De estos 4, el último es sin lugar a dudas el candidato que tiene más peso para la patina literaria de esta carta. Jacobo, el padre de Judas, es demasiado oscuro, o sea que no se conoce mucho de este individuo, eso no se puede considerar. Lo mismo se aplica en menor grado a Jacobo, el hijo de Alfeo. Por otra parte, Jacobo, el hijo de Zebedeo, se le da un papel prominente entre los 12. No obstante, la fecha de su martirio, el año 44 después de Cristo, es probablemente demasiado temprana para permitirnos relacionarlo con la carta. O sea que Jacobo, hijo de Zebedeo, murió en este año y probablemente estos son los años cuando esta carta fue escrita. No se puede considerar a él. Nos queda pues Jacobo, el hermano del Señor, que es sin duda el más prominente de la iglesia primitiva. El testimonio cristiano antiguo no es unánime acerca de esta cuestión, pero tiende a favorecer esta misma identificación. Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia primitiva alrededor del siglo II y III, él identifica a Santiago el apóstol como autor, pero solo la traducción latina de Orígenes de Rufinos menciona explícitamente al hermano del Señor. O sea que Rufinos hizo una traducción de los documentos de Orígenes en el latín y ahí identifica a Santiago como el hermano del Señor. Eusebio, que también es otro de los padres, obispo de Cesarea, afirma que la carta se atribuía generalmente al Jacobo, hermano del Señor, pero que algunos disentían, o sea que siempre ha habido personas que no estaban de acuerdo, pero que estas personas principales en la historia de la iglesia, ellos le acreditaban la carta a Santiago, el hermano del Señor. Los argumentos que vinculan la carta al hermano del Señor son, por tanto, bastante sólidos. A pesar de ello, escuchen esto, a pesar de ello, se han propuesto teorías alternativas para la paternidad literaria de Santiago. Vamos a considerarlas. Primero, esto es lo que se oponen, los que se oponen a que Santiago, el hermano de Jesús, escribió esta carta. Un Santiago, ellos dicen un Santiago desconocido. Esto no encaja con la manera sencilla como se identifica el autor, que apunta a un individuo conocido. Ellos están diciendo que este es un Santiago que nadie conoce, pero de acuerdo a la introducción de la carta, ya hemos hablado de que este Santiago era conocido. Número 2, un autor seudónimo cristiano usando el nombre de Santiago, o sea, una persona que cogió el nombre de Santiago para escribir esta carta.
Los defensores de este punto de vista concuerdan en que el Santiago de la salutación apunta al hermano del Señor, pero están convencidos de que este Santiago no habría podido escribir esta carta. Ellos están diciendo que sí, el Santiago que es la introducción, pues es el hermano de Jesús, pero como están hablando de un autor seudónimo, pues está utilizando el nombre de Santiago. Y ellos dicen que el hermano de Jesús, el Santiago, hermano de Jesús, no pudo haber escrito esta carta, y aquí tenemos las razones que ellos presentan. Es inconcebible que un hermano del Señor hubiese escrito una carta de esta índole sin identificarse como su hermano. En otras palabras, ellos dicen que por qué Santiago no dijo yo, siervo, hermano de Jesús. Él no se identifica como el hermano de Jesús. Esta objeción presupone que en la iglesia primitiva se tenía en alta estima el parentesco humano con Cristo. En otras palabras, están diciendo, el argumento es que se presupone que en la iglesia primitiva los hermanos de Jesús de sangre eran reconocidos y puestos en alta estima. Pero encontramos que no es así. Sin embargo, esto es dudoso, especialmente en el caso de Santiago, que no derivó ningún beneficio espiritual de su relación terrenal con Cristo. En otras palabras, Santiago, por ser hermano de sangre de Jesús, eso no le dio ningún crédito a él. Y vamos a ver aquí la cita en Juan 7. Entonces le dijeron sus hermanos, los hermanos carnales de sangre, ahí está Santiago: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Miren la razón aquí. Estos son los hermanos de Jesús porque no creían en Él. Los hermanos de Jesús, al principio de su ministerio, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos lo tenían como su hermano, su hermanito, que estaba con ellos y jugaban y vivían en la misma casa, pero que no los ayudó a ellos en nada en el término espiritual. Número 2, el lenguaje y trasfondo cultural. Esta está redactada en un griego helenista bastante distinguido y evidencia ciertos toques literarios en su elección del vocabulario y estilo. Además, el autor alude a conceptos derivados de la filosofía y religión griega. La pregunta que ellos hacen, basada en estos comentarios, es: ¿podía un judío galileo con reputación de cristiano conservador y que, por lo que sabemos, nunca salió de Palestina, redactar en un griego con expresiones tan sofisticadas como estas? O sea, Santiago, ¿quién es Santiago? Él es un judío, nunca sale de la Palestina. ¿Cómo él puede escribir, expresarse en un griego helenista sofisticado y hacer referencias a ciertas situaciones que solamente los griegos bien educados en la filosofía, en la retórica griega, podía escribir estas cartas? La contestación de muchos eruditos es que no puede. Ahora, los autores tienen objeciones y refutan por las siguientes tres razones esto que están diciendo estos eruditos. El estilo de Santiago es uno que encontramos en otras obras judeo-cristianas de su tiempo. O sea, que no es solamente Santiago el que está usando este estilo. Otros autores de su contemporáneo de ese tiempo también estaban utilizando este estilo que Santiago está presentando.
No se puede subestimar la medida en que los judíos palestinos del siglo I eran versados en el griego. El griego es un idioma como el inglés en hoy día, que aparentemente en muchos países del mundo el inglés es utilizado. Entonces no podemos decir, ellos dicen, el argumento es que no se puede decir que los judíos de Palestina no podían hablar este griego, cuando era un lenguaje que era común y era utilizado diariamente por muchas personas. Los conceptos religiosos y filosóficos a los que alude Santiago eran aquellos que estaban bastante entendidos en la población, o sea que Santiago no está presentando nada nuevo. Esto era común en la población judía de Palestina. Número 3, el tratado de la ley del Antiguo Testamento y el judaísmo. La carta adopta una perspectiva un tanto liberal de la ley, ignorando sus demandas rituales y llamándola la ley perfecta, la ley de la libertad. Estos, dicen los que difieren, no es el perfil del Santiago judeo cristiano conservador presentado en el Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, ellos tienen una idea de Santiago como un judío ortodoxo que va a defender la ley, que vive de acuerdo a esos rituales del Antiguo Testamento. Y vemos aquí que Santiago da como una cara diferente, una vista diferente a la ley. Y entonces ellos dicen que ese no puede ser el Santiago que nosotros conocemos. La relación de la carta con los escritos paulinos en relación con la justificación, este es el punto número 4, que refuta, de acuerdo a ellos, que Santiago escribe esta carta. Muchos ven una diferencia en la posición de Santiago con Pablo sobre este tema. No obstante, en general, se cree también que lo que dice Santiago no se contrapone a la verdadera posición de Pablo. En otras palabras, que no hay ningún conflicto entre Santiago y Pablo sobre el tema de la justificación o de la fe. Dice, es decir, que el autor de Santiago estaría arguyendo en contra de una forma tergiversada o malentendida de la enseñanza del apóstol acerca de este asunto. Esto presupone que hay un problema con la enseñanza de Pablo y que Santiago está haciendo comentarios en oposición o cómo aclarar si hubiese un problema. Estas circunstancias, se argumenta, solo pueden explicarse asumiendo que la carta de Santiago se escribió considerablemente más tarde que los escritos de Pablo por un escritor seudónimo. Esta aparente diferencia de Santiago y los escritos de Pablo es explicada de la siguiente manera. ¿Acaso no podía la carta de Santiago haberse escrito en un periodo en el cual la enseñanza de Pablo estaba comenzando a tener un impacto en la iglesia, pero antes de que éste hubiera tenido la oportunidad de tratar con Santiago el verdadero sentido de sus ideas sobre la justificación? O otra palabra, aquí la pregunta está tratando el asunto de que es posible que la carta de Santiago fue escrita antes de que Santiago y Pablo tuviesen una entrevista entre ellos y Santiago entendiese el punto de vista concerniente a la fe o a la justificación por Pablo. O sea, dice aquí, esta circunstancia explicaría el hecho de que Santiago parece tener en mente el acento característico de Pablo acerca de la justificación por la fe, pero no llega a tratar el verdadero meollo de la doctrina de Pablo. Otra palabra, Santiago tiene una idea breve o simple de la posición de Pablo sobre este tema, pero que todavía no entiende
a profundidad la enseñanza de Pablo. Santiago escribe sobre la doctrina sin tener la oportunidad de conocer por boca de Pablo el verdadero contenido de la doctrina. Si esto es posible, entonces la enseñanza de Santiago no plantea dificultades para creer que el hermano del Señor pudiera haber sido el autor de la carta. Si entendemos esto, de que la carta de Santiago fue escrita antes de que Pablo en verdad desarrollase su doctrina concerniente a la justificación, pues no podemos, o sea, tenemos que aceptar que sí, que este Santiago, el hermano de Jesús, es el escritor de la carta de Santiago. Número 3, existe una tercera posición. Se adopta, por tanto, una posición intermedia según la cual la enseñanza de Santiago estaría en el fundamento de la carta, pero habría experimentado una edición posterior cuyo resultado habría sido la forma en que ahora la tenemos. Esto es algo que en verdad no es sólido, no tiene fundamento. Está hablando de que Santiago comenzó a escribir, entonces después que escribió la carta, más tarde hace una renovación, una añadidura y añade a la carta como una segunda parte, y entonces la segunda parte es la que tenemos ahora. O sea que hubo un cambio de opinión de él, un arreglo. La objeción a esta sugerencia es la siguiente. Como hemos visto, los argumentos en contra de la atribución de la carta a Jacobo al hermano del Señor no son sólidos. O sea, todas estas personas que están diciendo de que este Jacobo no es el hermano del Señor, pues en verdad no tiene mucho fundamento y su perspectiva no es sólida. Es mucho más sencillo, por tanto, ver a Jacobo como el autor de la carta en la forma en que ha llegado hasta nosotros, que plantear hipótesis de varios niveles de redacción para las que no hay sólidas pruebas textuales o históricas. Los autores concluimos entonces que el autor de la carta es Jacobo, el hermano del Señor. La procedencia y la fecha, cuando se parte de un autor desconocido, y ese es el asunto que todavía, ¿verdad?, se está tratando este tema, si este Jacobo es el hermano del Señor o no, entonces pues esto va a afectar la procedencia, de dónde procede esta carta. Y las sugerencias son Roma, Jerusalén y Palestina. Sabemos que Santiago vivía en la ciudad de Jerusalén. Entonces lo más probable, y se dice, ¿verdad?, que él no salió de ahí. Se habla de que Santiago nunca salió de esta ciudad. Pues lo más probable es que es de Jerusalén. La explicación que se ha presentado en esta obra para la relación entre la enseñanza de Santiago y los escritos paulinos requiere que Santiago se feche en algún punto después de que la enseñanza de Pablo hubiera comenzado a tener su influencia y antes de que ambos autores se encontrasen en el Concilio de Jerusalén. Hubo un momento cuando los dos estaban, Santiago escribiendo su carta y ya Pablo estaba desempeñando su ministerio, y eran conocidos, pero ellos no se habían conocido personalmente, aunque posible, habían oído de las enseñanzas de uno y del otro, pero todavía no habían tenido una entrevista en persona. Pablo llevó a cabo un ministerio de enseñanza y predicación desde el tiempo de su conversión. Se fecha el año 33 después de Cristo la conversión de Pablo. Y el concilio de Jerusalén fue entre el año 48-49 y algunos dicen el año 50. La fecha más probable para la carta de Santiago es algún momento a comienzos o mediados de la década de los 40. O sea, esta carta se dice que fue escrita
en los 40 temprano, 40, 41, 42, o mediado 45, quizá 46, de esta década. Una fecha dentro de este marco encaja muy bien dentro de las circunstancias y acentos de la carta. No hay indicios de conflicto entre cristianos de origen judío y gentil. O sea, cuando él escribe esta carta, él no menciona ningún conflicto entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, como se ve después en el asunto de la dispersión de los fondos o de los alimentos con las viudas judías griegas. Ya es un conflicto entre los judíos griegos y los judíos gentiles y los judíos, los cristianos judíos. La ausencia de este tema indica que la carta tuvo que haber sido escrita antes del concilio del 48, donde se tratan estos problemas. La teología de la carta es relativamente incipiente, o sea, nueva, y esta fecha está en consonancia con el modo en que Santiago utiliza las tradiciones de Jesús, o sea, al principio del desarrollo de la iglesia cristiana se utilizaban mucho los dichos de Jesús. Más adelante, cuando la iglesia va creciendo y vienen diferentes personas prominentes como Pablo, Pedro, Juan, entonces los escritos de ellos también son utilizados, pero al principio siempre se iba a los dichos de Jesús. Los destinatarios y destinos. A la carta de Santiago se le ha contado entre las así llamadas epístolas generales. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Porque no se dirige a ninguna congregación en particular, sino que es en general para las diferentes iglesias. No obstante, es casi seguro que la carta iba dirigida a receptores específicos. Varios rasgos del documento revelan que los destinatarios eran cristianos de origen judío. La naturalidad con que se menciona la ley del Antiguo Testamento, muchas referencias a la ley, la referencia al lugar de reunión como las sinagogas y la extensa utilización de metáforas veterotestamentarias y judías. O sea que todos estos puntos señalan a que los destinatarios eran judíos. Por otra parte, pasajes como 5:1-16 sugieren que la mayor parte de los lectores eran pobres y algunos eran ricos. Y sabemos que en Jerusalén para ese entonces y un poquito más adelantado había muchos judíos cristianos, porque más adelante encontramos que las iglesias gentiles bajo la dirección de Pablo están colectando ofrendas para ayudar a la iglesia, o sea, la iglesia en Jerusalén, porque había mucha necesidad monetaria en esa iglesia en ese entonces. La dirección de la carta ofrece una información más detallada a las 12 tribus, y forzosamente indica que los receptores serían judíos cristianos. La palabra que se traduce como dispersión generalmente se usaba para referirse a los judíos que vivían fuera de Palestina, o sea, que no necesariamente esta referencia es a judíos cristianos, es en general a todo judío, cualquier judío que vivía fuera de la Palestina, en ese mundo de Grecia y Roma, en diferentes lugares. Pero el término también tenía un significado metafórico, el cual describía a los cristianos en general como aquellos que vivían lejos de su verdadero hogar celestial. O sea, nosotros, la palabra nos dice de que este no es nuestro hogar aquí, que nosotros estamos como peregrinos en el mundo, pero que nuestro verdadero hogar está en el cielo. La fecha temprana, década de los 40, y el carácter judío de Santiago favorecen el sentir más literal, o sea que él no está hablando en el asunto espiritual de que se referencia a nuestro hogar en el cielo, no, él está hablando aquí terrenal.
Igual que hicieron otros autores judíos antes que Santiago envía consuelo y exhortación al disperso pueblo del pacto judío. Por supuesto, en este pueblo que está fuera de Palestina, pues se encuentran los judíos cristianos. El término diáspora podría tener una fuerza aún más específica. El libro de los Hechos nos dice que los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos, del verbo diaspeiro, un cognato del término diáspora, que aparece en Santiago 1:1, por causa de la persecución. Y esto lo vemos aquí en Hechos 11:19, cuando viene la persecución de los cristianos en Jerusalén después del martirio de Esteban. Esto está en Hechos 11:19. Llegaron hasta Fenicia. ¿Quién? Los judíos que fueron esparcidos a Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino ¿a quién? A los judíos, identificar a los lectores de Santiago con estos antiguos cristianos de origen judío encajaría con la fecha de la carta de Santiago y ofrecería una explicación de las circunstancias que la provocaron. O sea, después de la muerte de Esteban, una persecución, los judíos, los cristianos salieron de Jerusalén, fueron a estas ciudades, y muchos de los eruditos están hablando, identificando a quiénes fueron estos cristianos que salieron, estos judíos que salieron. Muchos de ellos están de acuerdo que fueron los judíos helenistas, o sea, los judíos de trasfondo griego que vinieron en la conversión el día de Pentecostés, que se convirtieron 3,000, después se convirtieron 2,000 algo, y para el tiempo de Esteban la iglesia tenía como 10,000 personas. Muchos de ellos eran judíos helenistas. La persecución afectó mayormente a esta población. Estos judíos que salen a Fenicia, Chipre y Antioquía, y que dice que le hablaron a los judíos, la mayor parte de ellos eran judíos helenistas. Los judíos de Jerusalén no fueron afectados mayormente. Ellos se quedaron en Palestina, y esa es la iglesia que permaneció en Palestina. Santiago, el dirigente de la iglesia de Jerusalén, ha de ministrar a su diseminado rebaño por medio de cartas. Aunque no es definitiva, esta sugerencia es mejor que la mayoría de las que se ofrecen para explicar las circunstancias de la carta. Santiago es prominente, es el director, se dice que es el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. Él está escribiendo a estos cristianos judíos que salieron de Jerusalén. La naturaleza y el género. Aunque la carta de Santiago contiene típica introducción epístola, carece de habitual epílogo de este género. Además, no contiene toque personal como saludos, planes de viaje o peticiones de oración. Esto lo vemos en las cartas de Pablo, que él saluda a una congregación, menciona personas, da saludos personales. Esto no lo encontramos en esta carta. Además, no contiene toque personal como saludos, planes de viaje o peticiones de oración. Todo esto sugiere que el mejor modo de clasificar a Santiago es como lo que podríamos llamar una carta literaria. Una identificación más exacta del género de Santiago demanda que prestemos atención a otros 4 rasgos de la carta. Vamos a explicar estos rasgos para ver qué tipo de carta es la carta de Santiago. La atmósfera de la amonestación pastoral que impregna la carta. El frecuente uso de verbos imperativos es mayor que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. O sea, encontramos aquí muchas amonestaciones, exhortaciones. Él está hablando como un director, un pastor, y está dando órdenes, está exhortando a un pueblo. O sea, es una persona de autoridad. Se presenta como ese tipo de individuo. La ligereza de la estructura. Santiago pasa con gran celeridad de un tema a otro, invirtiendo en ocasiones un párrafo más o menos en un asunto determinado, pero lo más frecuente es que invierta solo unos cuantos versículos en cada tópico. Él va bien rápido, él no se queda mucho tiempo en ningún tema, sino que él pasa de uno a otro y los va mezclando
y va dando una exhortación con el tema. Él los une, da un tema, pruebas y exhorta cómo uno resistir la prueba. Él habla de la fe, entonces pues explica cómo la fe verdadera se va a notar. Número 3, el extenso uso de metáforas y figuras literarias. Las imágenes que Santiago utiliza para ilustrar los argumentos, el agitado mar, la flor que se marchita, un incendio, son universales por lo que a su impacto se refiere y tiene mucho que ver con la popularidad de destacarlo. O sea, que él está usando argumentos, usando estas imágenes que la gente conoce, todo el mundo conoce, son universales. En cualquier país usted habla de el agitado mar, la gente sabe lo que es. Habla de la flor que se marchita, todo el mundo sabe lo que eso quiere decir, y por eso es que la carta tiene impacto y es popular, porque la gente la entiende. Comportamiento de palabras e ideas con otras enseñanzas y obras de la literatura de su tiempo. La más importante de estas fuentes es la enseñanza de Jesús. Él usó ideas y enseñanzas de otras literaturas que existían, no solamente pero las más que utilizó fue las de Jesús. No se olviden, esta carta es temprana. Cristo había muerto ya, pero todavía estaba fresca su enseñanza, porque la iglesia se está desarrollando y depende principalmente de las enseñanzas de Jesús. Otras opiniones sobre el género de Santiago son los siguientes. Robes sugiere que es una diatriba, o sea, un popular formato para la instrucción y el debate entre algunos autores griegos. Este era un tipo de literatura que se utilizaba mucho en los griegos y creaba debates y preguntas y discusiones, y se utilizaba mucho en esa comunidad griega helenista. Y Dibelios y otros la categorizan como una parénesis, o sea, un tipo de carta que es principalmente exhortación. Y ellos señalan 4 características de ese tipo, de parénesis. Eclecticismo, préstamo de material tradicional. Material tradicional, pues como hemos hablado, él utilizó mucho las enseñanzas de Jesús. La desestructurada conexión de exhortaciones morales. O sea que él trae, no en una forma estructural, muchas amonestaciones morales. La repetición, él repite bastante, y el carácter general de las aplicaciones, no usando metáforas, sino que es general, que la mayoría de las personas pues no tienen dificultad entendiendo lo que él está diciéndole a ellos. La adopción en el canon. La carta de Santiago, después de muchas controversias y escrutinio, fue aceptada por la iglesia y canonizada en el siglo IV. En el siglo IV, ya vemos, hubieron algunos años que pasaron, pero en este siglo IV ya no solamente la iglesia del occidente, pero también la iglesia del oriente aceptaron a esta carta como inspirada por Dios. Santiago en estudios recientes. ¿Cuáles son los estudios recientes? ¿Cómo se está estudiando esta carta en hoy día? Se está estudiando el carácter literario de esta carta. También se está estudiando la teología de la liberación. ¿Qué quiso decir Santiago con la ley que liberta, que trae liberación? El marco social de la carta, ¿qué tipo de individuo vivía ahí? ¿De dónde procedían? ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus costumbres? Todo esto está bajo ese marco social. Su atención hacia los oprimidos y empobrecidos. ¿Por qué Santiago se preocupó? Y este tema sale varias veces en esta carta. Los oprimidos.
y los empobrecidos, este grupo de la sociedad que era oprimida, especialmente por los ricos. Aportación de Santiago. ¿Qué la carta de Santiago nos ha aportado a nosotros? Entre las principales contribuciones de Santiago está su insistencia en el sentido que la genuina fe cristiana ha de evidenciarse en obras. Santiago llama con insistencia a los cristianos para que se arrepientan y regresen al camino del carácter completo y perfecto que Dios desea. Vemos que él ataca mucho el asunto del mundo. Él dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En otras palabras, él está hablando que tenemos que vivir una vida que refleje ese arrepentimiento y esa fe en la palabra del Señor. Las aparentes diferencias entre Pablo y Santiago en relación a la fe y las obras se notan lo siguiente. Volvemos otra vez a este asunto entre las diferencias entre Santiago y Pablo concerniente a la justificación. Tanto Pablo como Santiago se refieren a la justicia del pecador ante Dios. ¿Cuál es la posición del pecador delante de la justicia de Dios? ¿Cómo trata el pecador? ¿Cómo el pecador puede tratar este tema? Okay, Pablo dice, se centra en la recepción inicial de esta posición. Pablo dice, ¿verdad?, que es por fe y no por obras. O sea, hay que tener fe en lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, el sacrificio de Jesús. Y él dice en Romanos que hay que confesar que Jesús es el Señor y creer que fue resucitado. Ese es lo inicial, ahí comienza y ahí entra el pecador, de acuerdo a Pablo, a la justicia de Dios, es justificado. Ahora, Santiago dice que en el modo en que tal posición se vindica ante Dios en el juicio, o sea, que cómo vivió el pecador, cómo una vez que se convierte y entra a la familia de Dios, cómo él vive su vida. Se ve la fe en obras que el mismo Pablo dijo, ¿verdad?, que ya habían sido creadas por Dios antes de la creación. O sea, esas obras que van a dar gloria a Dios. Vemos que Pablo habla del comienzo y Santiago habla del final. La próxima lección es mayo 7, primera y segunda cartas de Pedro. El pastor Alfredo Didier estará llevando a cabo esta clase, así estudien los capítulos 22, el capítulo 21, la página del 550 al 592. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te glorificamos. Una vez más estamos agradecidos porque tú, en medio de esta situación que estamos confrontando, tú nos das a nosotros, tú provees las provisiones y los medios por lo cual podemos continuar con estas enseñanzas, estos estudios. Te pido que los estudiantes que puedan ver esta grabación puedan obtener el beneficio de ella y que puedan ser bendecidos en grande manera. Una vez más te doy las gracias por tu bendición y el cuidado especial que tú tienes para nosotros. Te doy las gracias y esto lo hago en el nombre del Señor. Amén.